Hola amigos, hermanos, ¿cómo están? En estos días he estado conversando con algunas personas a través de las redes sociales y muchas de ellas están con un tema de preocupación. Están asustadas, tienen temores por muchas cosas. Y reflexionando en ello, quiero compartir una palabra del Señor que está en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante, muy conocida. Y le voy a dar lectura en el nombre del Señor. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una palabra que hemos escuchado desde mucho tiempo y, y la verdad que a mí me encanta ver siempre el tema cultural, y cada vez que tengo la posibilidad de enlazarlo, lo hago. Y, y quiero señalar que el sitio donde estaba Jesús y sus discípulos era la región de Cesarea de Filipos. En Filipos en esa época había un templo griego, un templo pagano, donde habían algunos ídolos donde la gente le ofrecía sacrificio. Uno de esos ídolos era el altar de Fausto, o también conocido como el dios Pan, como pan, nuestro pan, P-A-N, nuestro pan. La característica de este personaje era que era la mitad de su dorso hacia arriba humano, ser humano, con cachos, y la mitad hacia abajo era en forma de chivo, con pezuñas y forma de chivo. ¿Qué hacía este personaje? Tenía una flauta, y la mitología griega señala que seducía a las doncellas, a las jóvenes, y las ultrajaba y las mataba. Para aplacar la ira del dios Pan, ahí en Cesarea de Filipo, bajo la montaña, había un orificio como un tipo de cráter, de donde emanaban aguas. Uno de ellos era los ríos que salían de aquella montaña, que posteriormente se convertían en otros ríos más grandes, alimentaban a los ríos más grandes. Entonces, para aplacar la ira del dios Pan, los habitantes hacían sacrificios y eh, lanzaban a esa abertura seres humanos. Si salía sangre mezclada con agua desde las rocas, era porque era aceptado el sacrificio. Si no salía sangre mezclada con agua por una persona que lanzaban dos, tres, cuatro, hasta que salía sangre, y eso significaba para ellos que el sacrificio había sido aceptado. A esa abertura en los pies de ese monte se les llamaba el Hades, o las puertas del infierno. En ese contexto se desarrolla todo este diálogo, donde el Señor le dice a los discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos comienzan a señalar lo que ellos han recibido. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Jeremías, algún profeta, etcétera. Y la pregunta directa que el Señor le hace a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes? ¿Quién creen ustedes que soy yo?
Y como ya sabemos, el intrépido Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús aplaude esta expresión de Pedro. Le dice, dichoso, bienaventurado eres Simón Pedro, o eres Pedro, porque ya esta revelación no te la dijo nadie, no te la dijo ninguna persona, sino directamente mi Padre que está en los cielos, a través de su Espíritu. Y añade una, una frase más. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca que es Cristo, edificaré a mi iglesia. Y aquí volvemos a lo inicial, al contexto cultural. Y las puertas del Hades, esa abertura en la montaña que tanto miedo tienen, las puertas del infierno mismo, las puertas del Hades, no van a prevalecer contra la iglesia. Es decir, no tengan pánico del dios Pan, no tengan pánico, de ahí viene la palabra pánico, del dios griego, que hacía daño, que mataban y le sacrificaban cuerpos humanos. No tengan pánico, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, o el temor, mejor dicho, o en otras palabras, el temor, el pánico no invadirá a la iglesia mientras la iglesia avanza. Muchas veces he escuchado desde pequeño esta expresión y a mí se me daba la impresión, se me imaginaba que la iglesia estaba arrinconadita en un lugar, en el suelo, atemorizada porque el infierno se le iba encima. Me daba la impresión de que esta palabra era tan fuerte, que hacía tan poderoso el infierno, hacía tan poderoso el Hades, que las puertas del Hades se iban a abalanzar contra la iglesia y pareciera que el Señor estaba consolando a la iglesia tímida, a la iglesia acobardada, a la iglesia timorata, en un rinconcito: tranquila, no te preocupes, que las puertas del infierno, aunque se ven muy encima, no van a prevalecer contra la iglesia. Me he dado cuenta que no era ese el sentido de que señala la escritura. El sentido de que le daba Jesús era al revés. Ánimo, iglesia, no estén atemorizadas, no tengan pánico, no tengan miedo, porque mientras ustedes avancen, mientras ustedes estén reconciliando al mundo con Dios, mientras ustedes estén cumpliendo la labor, la misión de Dios, mientras ustedes estén predicando, estén adorando, estén alabando, estén compartiendo el Evangelio, las puertas del infierno irán en retroceso mientras la iglesia está avanzando. ¿Se dan cuenta que es al revés? Las puertas del infierno no van a poder soportar el avance de la iglesia. Ya yo no estoy viendo una iglesia acobardada, una iglesia llorando en un rinconcito de la casa o del templo y el infierno se le viene encima. Estoy viendo a un Dios pánico, pan, un Dios pánico, al Dios pan, ya no haciendo miedo o no metiendo miedo a la iglesia. Estoy viendo a un Dios pan siendo acorralado por la iglesia. La palabra del Señor dice que nosotros somos sal, somos luz en medio de las tinieblas. Sé que estamos viviendo un tiempo complejo, donde hay muchos temores. Y por eso dije al principio, he conversado con algunos amigos, hermanos que tienen miedo. Miedo del coronavirus, miedo a la cesantía, miedo a perder algunos dinero que están llegando, miedo a hacer malos trámites, miedo al futuro. Yo les quiero decir, en la Biblia hay muchas promesas. Dice la palabra del Señor que ni el pan ni el agua nos va a faltar. La palabra del Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Qué interesante. Dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá todo por añadidura. El Señor está con nosotros todos los días, dice en su palabra en Mateo, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Su Espíritu Santo está con la iglesia hasta que Él nos arrebate.
no tengamos miedo, no dejemos que el pánico que invadía en el tiempo de Jesús y hacían sacrificios humanos eh, se apoderara de la gente. Con Cristo somos más que vencedores. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, amigos, el pánico, el temor no podrá ser mayor que nuestra fe en el Señor. Dios es fiel a las Escrituras, a las Sagradas Escrituras. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a todas las promesas que están descritas en su palabra. Perdonen lo que voy a decir. Dios no es fiel a nosotros. Nosotros somos humanos, somos pecadores. La misma Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No confiemos en brazos de hombre, no confiemos en personas. Confiemos en la palabra del Señor, que está dispuesta para nosotros. Las puertas del infierno no prevalecerán ante el avance de la proclamación del reino en el mundo. Dios nos bendiga.